Existe un momento en el laboratorio cuando el científico prepara el experimento, cuando el aparato está listo, cuando todo está alineado para hacer la pregunta a la naturaleza, y en ese momento, antes de la medición, el sistema cuántico existe en superposición, en múltiples estados simultáneamente. Pero cuando la observación sucede, cuando el detector registra, cuando la pregunta se hace, algo extraordinario ocurre. Todas esas posibilidades colapsan en una realidad única. El acto de observar transforma el potencial en lo actual. Y un físico danés con ojos profundos y mente filosófica comprendió que esto no era solo peculiaridad técnica de experimentos, era revelación sobre la naturaleza fundamental de la realidad y el conocimiento. Si estas palabras están resonando, si algo en la imagen de posibilidades colapsando en realidad toca una intuición profunda, toma un momento para escribir en los comentarios: yo elijo vivir en el presente. Porque es en el presente, siempre en el presente, donde ese colapso de posibilidad en realidad sucede, donde el observador y lo observado se encuentran en el acto único de la medición. Niels Bohr nació en Copenhague en 1885, en familia de científicos y académicos. Desde joven mostró brillantez en física y filosofía, pero no era solo brillantez técnica, era profundidad de pensamiento sobre qué significa conocer, qué significa medir, qué significa que la física describe la naturaleza, y esas preguntas filosóficas que muchos físicos ignoraban en favor de cálculos fueron centrales en todo el trabajo de Bohr. Le interesaba no solo hacer predicciones correctas, sino comprender qué significaban esas predicciones sobre la realidad. En 1913, Bohr propuso su modelo del átomo con electrones en órbitas cuantizadas. Era paso crucial hacia la mecánica cuántica completa que vendría en la década siguiente. Pero incluso en ese trabajo temprano había indicios de cómo Bohr pensaba diferente. No solo derivaba ecuaciones, reflexionaba sobre qué implicaban sobre la estructura de la materia, sobre los límites del conocimiento clásico, sobre cuándo los conceptos familiares dejan de aplicar. Y cuando la mecánica cuántica completa emergió en los años 20, desarrollada por Heisenberg, Schrödinger, Dirac y otros, fue Bohr quien articuló la interpretación filosófica más influyente. La interpretación de Copenhague, llamada así por la ciudad donde Bohr tenía su instituto, se convirtió en comprensión estándar de qué significa la mecánica cuántica, y en el corazón de esa interpretación estaba idea radical sobre el observador. Pero antes de explorar qué dijo Bohr sobre el observador, vale aclarar qué no dijo. Bohr no afirmó que la consciencia humana crea la realidad. No dijo que pensar en algo lo hace existir. No propuso que la mente tiene poderes mágicos sobre la materia. Estas son interpretaciones posteriores, a menudo exageradas o distorsionadas, de lo que Bohr realmente propuso. Y la honestidad requiere comenzar con lo que realmente dijo, no con versiones populares simplificadas. Lo que Bohr sí propuso es que no podemos hablar significativamente de propiedades de sistemas cuánticos independientemente del contexto de medición. Antes de medir, no tiene sentido decir que el electrón tiene posición definida o momento definido. No es que tenga esas propiedades, pero no las conocemos. Es que las propiedades no están definidas hasta que el contexto experimental que las mide está presente. La realidad, en nivel cuántico, no es independiente del aparato de medición y el proceso de observación. Esto es diferente de decir que la consciencia crea realidad. El aparato de medición es físico, no requiere observador consciente necesariamente. Bohr fue cuidadoso en no equiparar observación con consciencia. Observación en su uso significaba interacción física que registra información. Un detector automático cuenta como observador en este sentido. No necesita nadie consciente mirando el detector. El proceso físico de medición es suficiente, pero aquí está donde se vuelve más sutil y más profundo. Bohr también argumentó que no podemos separar completamente el observador del proceso de observación. El científico elige qué experimento hacer, qué pregunta hacer a la naturaleza, y esa elección determina qué aspecto de la realidad cuántica se revela.
Si se elige medir posición, se revela posición. Si se elige medir momento, se revela momento, pero no ambos simultáneamente con precisión arbitraria. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece límites fundamentales, y aquí es donde la filosofía de Bohr se vuelve profundamente diferente de la física clásica. En física clásica se asumía que la realidad existe independientemente del observador. El trabajo del científico es descubrir esa realidad preexistente, pero Bohr argumentó que en nivel cuántico no podemos mantener esa separación limpia. El proceso de observar no solo revela realidad preexistente, participa en determinar qué aspecto de la realidad se manifiesta. Esto no significa que el observador tiene control arbitrario, no puede elegir qué valor específico se obtendrá en la medición, solo puede elegir qué tipo de pregunta hacer, y la naturaleza responde con uno de los valores permitidos, con probabilidades determinadas por la función de onda. Pero cuál valor específico emerge es, según la interpretación estándar, fundamentalmente aleatorio, no determinado por variables ocultas, no predecible incluso en principio, genuinamente indeterminado hasta el momento de medición. Einstein odiaba esto. Su resistencia a la mecánica cuántica era en gran parte resistencia a esta indeterminación y a la falta de realidad objetiva independiente del observador. Y el debate entre Einstein y Bohr, que duró décadas, es uno de los más profundos en la historia de la física. No era solo sobre ecuaciones, era sobre la naturaleza de la realidad, el papel del observador, los límites del conocimiento. El debate comenzó en serio en 1927 en la conferencia de Solvay. Einstein presentaba experimentos mentales diseñados para mostrar que la mecánica cuántica llevaba a contradicciones o permitía violar el principio de incertidumbre. Y cada vez Bohr analizaba cuidadosamente el experimento mental y mostraba que Einstein había pasado por alto algo, que cuando se consideraba completamente, el principio de incertidumbre se mantenía y la consistencia de la mecánica cuántica estaba preservada. Este patrón continuó por años. Einstein proponía objeción, Bohr la analizaba profundamente y respondía. Y en el proceso, ambos profundizaban la comprensión de las implicaciones de la mecánica cuántica. El debate fue productivo incluso cuando no resolvió las diferencias filosóficas fundamentales. Ambos aprendieron. La física avanzó. Uno de los conceptos centrales que Bohr desarrolló en estos debates fue el principio de complementariedad. Argumentó que diferentes aspectos de los sistemas cuánticos, como comportamiento de partícula y comportamiento de onda, son complementarios. No son contradictorios, sino aspectos diferentes que se revelan en contextos experimentales diferentes. No se pueden observar simultáneamente, pero ambos son necesarios para descripción completa. Este principio de complementariedad era, para Bohr, más que técnica para reconciliar aparentes paradojas. Era declaración profunda sobre la naturaleza del conocimiento, que la realidad cuántica es más rica que lo que cualquier descripción única puede capturar, que diferentes perspectivas, diferentes contextos de medición revelan aspectos diferentes y que la totalidad solo puede comprenderse sosteniendo estas perspectivas complementarias juntas, reconociendo que no pueden integrarse en imagen única simple. Y Bohr veía aplicaciones de complementariedad más allá de la física. Especulaba que en biología, en psicología, en experiencia humana generalmente, podría haber aspectos complementarios que no pueden reducirse uno al otro o integrarse en descripción única, que la riqueza de la realidad requiere múltiples marcos conceptuales que son complementarios en lugar de unificables completamente. Esta apertura a múltiples perspectivas, este reconocimiento de que diferentes contextos revelan diferentes aspectos de la verdad, es parte de por qué el pensamiento de Bohr resuena más allá de la física. Es filosofía que honra complejidad, que resiste reduccionismo simplificador, que reconoce que algunas tensiones no pueden resolverse sino solo sostenerse creativamente. Pero regresando al observador, ¿qué papel exacto tiene según Bohr?
Bohr fue cuidadoso y a veces deliberadamente ambiguo. Reconocía que la frontera entre el sistema cuántico observado y el aparato de medición clásico es algo arbitraria, se puede dibujar en diferentes lugares, y donde se dibuja afecta cómo se describe el proceso de medición, pero independientemente de dónde se dibuje, hay que dibujarla en algún lugar. Hay que haber distinción entre lo que se mide y lo que hace la medición. Y en última instancia, argumentaba Bohr, las mediciones tienen que reportarse en lenguaje clásico. Los físicos tienen que comunicar sus resultados usando conceptos como posición, momento, energía, conceptos desarrollados en física clásica. No hay lenguaje puramente cuántico independiente de estos conceptos clásicos. Entonces hay circularidad o interdependencia fundamental. La mecánica cuántica describe la realidad más fundamental, pero sus predicciones solo pueden expresarse usando conceptos de la física clásica menos fundamental. Esto llevó a Bohr a posición filosófica a veces llamada instrumentalismo o positivismo. La mecánica cuántica, argumentaba, es herramienta para predecir resultados de mediciones. No necesita, y tal vez no puede, proporcionar imagen de realidad independiente subyacente. La pregunta, ¿qué está realmente pasando entre mediciones?, es, en la visión de Bohr, no significativa o al menos no contestable por la física. La física trata sobre lo que puede observarse y medirse, no sobre realidad inobservable hipotética. Einstein encontraba esta posición profundamente insatisfactoria. Creía que la física debe describir realidad objetiva, no solo predecir resultados de mediciones, pero Bohr argumentaba que esto es exigir más de lo que la naturaleza permite conocer, que hay límites fundamentales en qué puede conocerse, no solo por limitaciones prácticas, sino por la naturaleza de la realidad cuántica misma, y que reconocer estos límites no es deficiencia, sino sabiduría. Y aquí conectamos con la noción de Bohr como guardián del tiempo en sentido diferente que Einstein. Einstein mostró que el tiempo es relativo al observador en relatividad. Bohr mostró que lo que puede conocerse sobre sistemas cuánticos es relativo al contexto de observación. Ambos, de formas diferentes, revelaron que el conocimiento no es de realidad absoluta independiente, sino de realidad en relación con el observador o el aparato de medición. Y para Bohr, esto no era limitación lamentable, era reconocimiento de cómo es realmente el conocimiento. Que conocer es siempre conocer desde perspectiva en contexto, a través de interacción. No hay vista desde ninguna parte, perspectiva absoluta sin ubicación. Todo conocimiento es situado, y la mecánica cuántica hace esto explícito de manera que la física clásica ocultaba. Las implicaciones filosóficas de la posición de Bohr son vastas. Si la realidad cuántica no es independiente del contexto de medición, entonces hay sentido profundo en que el observador participa en crear lo que se observa. No arbitrariamente, no sin restricciones. Las leyes de la mecánica cuántica son precisas, pero dentro de esas leyes hay elemento participativo. El observador elige qué preguntar, y esa elección parcialmente determina qué aspecto de la realidad se revela, y esto conecta con experiencia vivida en formas que Bohr mismo reconocía. La forma de observar afecta qué se observa, no solo en laboratorios de física, en la vida. La atención dirigida a cierto aspecto de experiencia hace ese aspecto más prominente. La pregunta que se hace determina qué tipo de respuesta se obtiene. El marco conceptual que se usa moldea qué se puede ver y comprender. Bohr era consciente de estas resonancias más amplias. Aunque era cuidadoso científicamente, también era filósofo dispuesto a explorar implicaciones más allá de la física técnica. Escribió sobre complementariedad en contextos biológicos y psicológicos. Reflexionaba sobre la relación entre libre albedrío y determinismo, viendo posible complementariedad en lugar de contradicción absoluta. Consideraba cómo diferentes culturas y tradiciones de pensamiento podrían ofrecer perspectivas complementarias sobre la realidad humana, pero siempre mantenía rigor.
no saltaba a conclusiones no justificadas, no afirmaba que la mecánica cuántica probaba misticismo oriental o validaba poderes psíquicos. Esas extrapolaciones vinieron de otros, frecuentemente sin la precaución de Bohr. Bohr exploraba conexiones posibles, pero reconocía cuando estaba especulando más allá de lo que la física establecía firmemente. Y esa combinación de apertura y rigor es parte de por qué el legado de Bohr es tan rico. No cerró posibilidades prematuramente, pero tampoco afirmó certezas no justificadas. Mantuvo tensión productiva entre apertura a nuevas ideas y compromiso con evidencia y lógica. Esa es actitud científica genuina y es actitud que puede aplicarse más allá de la ciencia. Entonces, ¿qué sabía Bohr sobre el observador? Sabía que en nivel cuántico el observador no puede separarse limpiamente de lo observado, que el contexto de medición participa en determinar qué se manifiesta, que hay complementariedad fundamental en la naturaleza que requiere múltiples perspectivas para comprensión completa, que el conocimiento tiene límites no solo prácticos sino fundamentales, que la realidad es más sutil y más rica que lo que descripciones únicas pueden capturar. Y sabía que estas ideas, aunque derivadas de física cuántica, resuenan con dimensiones más amplias de experiencia y conocimiento, que hay algo profundamente verdadero sobre la participación del observador que se aplica no solo en laboratorios, sino en cómo los seres humanos conocen y experimentan la realidad generalmente. Pero hay que ser cuidadoso sobre cómo se interpretan estas ideas. Fácilmente pueden distorsionarse en direcciones que Bohr no habría apoyado. Afirmar que la consciencia crea la realidad va más allá de lo que Bohr argumentó. Decir que pensamientos materializan cosas no es consecuencia de la mecánica cuántica según Bohr. Usar la mecánica cuántica para justificar cualquier creencia espiritual o metafísica es aplicación incorrecta que ignora las precauciones de Bohr. Lo que Bohr sí ofreció es más sutil pero no menos profundo. Comprensión de que el acto de conocer involucra interacción, no solo observación pasiva, que diferentes preguntas revelan diferentes aspectos, que la totalidad requiere múltiples perspectivas complementarias, que hay límites en lo que puede conocerse que no son solo técnicos sino fundamentales, y que reconocer estos límites no es debilidad sino sabiduría. Estas ideas transforman epistemología, el estudio del conocimiento. Ya no se puede mantener ingenuamente que el conocimiento es espejo pasivo de realidad independiente. El conocimiento es participativo. Involucra elecciones sobre qué observar, cómo medir, qué preguntas hacer, y esas elecciones moldean parcialmente qué se descubre. Esto no hace el conocimiento arbitrario o meramente subjetivo. Las restricciones de la naturaleza son reales, pero el proceso de conocer es más activo, más participativo de lo que la epistemología clásica permitía. Y esto se aplica más allá de la física. En ciencias sociales, el observador afecta lo observado de formas reconocidas. Antropólogos saben que su presencia cambia las culturas que estudian. Psicólogos saben que el proceso de medición afecta lo que se mide. Esta no es solo dificultad práctica, sino algo más fundamental sobre la naturaleza del conocimiento en dominios donde el observador y lo observado son ambos sistemas complejos que interactúan. En experiencia personal, la atención moldea la experiencia. Notar ciertos aspectos los hace más prominentes. Ignorar otros los hace menos accesibles. La realidad experimentada es co-creada por lo que está objetivamente presente y cómo se atiende subjetivamente. Esto no es idealismo que niega realidad objetiva. Es reconocimiento de que la experiencia es siempre interacción entre sujeto y objeto, nunca objeto puro sin perspectiva. Y en relaciones, la observación afecta lo observado profundamente. Cómo se percibe a alguien influye en cómo esa persona se comporta. Las expectativas moldean interacciones. La atención o la negligencia cambian dinámicas relacionales.
Hay complementariedades también, aspectos de personas que son incompatibles pero ambos reales, revelados en contextos diferentes. Entonces las ideas de Bohr, aunque derivadas de física cuántica, tienen aplicabilidad que resuena ampliamente, no porque la mecánica cuántica controla directamente estos otros dominios, sino porque revela patrones sobre observación, conocimiento, complementariedad que aparecen en múltiples escalas y contextos. Los principios son análogos, aunque los mecanismos específicos difieren. Y aquí está algo que Bohr comprendía profundamente: la importancia del lenguaje y los conceptos. Argumentaba que no podemos escapar completamente de los conceptos clásicos desarrollados en experiencia cotidiana. Incluso describiendo fenómenos cuánticos, tenemos que usar palabras como partícula, onda, posición, momento, todas derivadas de experiencia macroscópica. Y estas palabras llevan connotaciones que pueden ser engañosas cuando se aplican en dominio cuántico. Entonces hay tensión fundamental entre el lenguaje disponible y la realidad que se intenta describir. Y Bohr argumentaba que esta tensión no puede resolverse completamente, solo puede navegarse cuidadosamente, reconociendo cuando el lenguaje familiar está siendo estirado más allá de su dominio original de aplicación. Requiere vigilancia conceptual constante, disposición a cuestionar y refinar el uso de términos. Esta sensibilidad lingüística es parte de por qué los escritos de Bohr son a veces densos y difíciles. No estaba solo reportando resultados, estaba luchando con cómo expresar ideas que resistían expresión fácil en lenguaje ordinario, y prefería precisión que podría ser oscura sobre claridad, que podría ser engañosa. Era dispuesto a dejar algunas cosas ambiguas si la aparente claridad requería afirmaciones que no estaban justificadas. Esta actitud es valiosa más allá de la física. En cualquier dominio complejo hay tensión entre el deseo de claridad simple y la necesidad de honrar complejidad. Simplificar demasiado distorsiona, pero permanecer completamente en complejidad paraliza comunicación. El arte está en encontrar expresiones que capturan lo esencial sin falsificar, que comunican efectivamente sin sobresimplificar. Bohr ejemplificaba este arte, aunque a veces a costa de accesibilidad fácil, y hay dimensión temporal en todo esto que conecta con el título Guardián del tiempo. En mecánica cuántica, el tiempo juega papel peculiar. La ecuación de Schrödinger, que gobierna evolución de sistemas cuánticos, es determinista. Dada función de onda en un tiempo, puede calcularse en cualquier otro tiempo. Pero cuando se hace medición, hay colapso aparentemente aleatorio a un resultado específico, y ese colapso no está gobernado por ecuación de Schrödinger. Es proceso diferente, descrito por postulado de medición. Esta asimetría entre evolución determinista entre mediciones y colapso indeterminista durante mediciones es uno de los misterios profundos de la mecánica cuántica. Y diferentes interpretaciones lo tratan diferentemente. La interpretación de Copenhague de Bohr acepta esta asimetría como fundamental. Otras interpretaciones, como muchos mundos, intentan eliminarla extendiendo el formalismo cuántico al proceso de medición mismo. Pero para Bohr, esta asimetría reflejaba algo importante sobre la relación entre lo cuántico y lo clásico, entre lo observado y el observador. El tiempo fluye determinísticamente para sistemas cerrados. Pero cuando hay interacción con aparato de medición, cuando el sistema se abre al mundo clásico, hay elemento de indeterminación, de actualización de posibilidades en realidades. Y ese momento de actualización, ese momento de medición, es donde el observador y lo observado se encuentran. Entonces el observador, en este sentido, es guardián del momento de transición de potencial a actual. No controla qué resultado emerge, pero su presencia, su acto de medir, es condición necesaria para que la transición ocurra. El observador es parte del proceso por el cual el universo cuántico indeterminado se vuelve universo clásico determinado de experiencia, y esto tiene eco en experiencia subjetiva del tiempo.
El presente es el momento donde posibilidades se actualizan en realidades. El pasado son actualidades fijas. El futuro son posibilidades abiertas. Y el observador consciente habita el presente, el punto de transición continua. Cada momento de experiencia consciente es colapso de posibilidades futuras en realidad presente que inmediatamente se vuelve pasado fijo. Esta no es física cuántica técnica, es metáfora o analogía, pero es metáfora que Bohr mismo encontraba sugestiva. Veía paralelos entre la estructura de la mecánica cuántica y la estructura de la experiencia consciente. No afirmaba que uno explica el otro directamente, pero encontraba las resonancias intrigantes y dignas de contemplación. Y para quien vive conscientemente, hay práctica que emerge de estas ideas, la práctica de estar presente en el momento de actualización, de reconocer que el presente es donde las posibilidades se vuelven realidades, que la atención consciente es participativa en este proceso, no controlándolo arbitrariamente pero afectándolo a través de qué se observa, cómo se observa, qué preguntas se hacen. Esta práctica no requiere creer en mecánica cuántica mística, requiere solo reconocer patrones observables en experiencia, que la atención afecta lo notado, que las expectativas influyen en interpretaciones, que las elecciones sobre qué observar moldean parcialmente qué se experimenta. Todo esto es verificable en experiencia directa sin necesidad de física cuántica. Pero las ideas de Bohr proporcionan marco conceptual rico para comprender estos patrones, y hay humildad en la posición de Bohr que es profundamente valiosa. Reconocía límites del conocimiento, no afirmaba tener todas las respuestas, mantenía apertura a que comprensión futura podría revelar cosas que generación actual no puede imaginar, pero trabajaba rigurosamente dentro de lo que podía establecerse firmemente. Esa combinación de humildad y rigor es modelo para cualquier búsqueda de conocimiento. El legado de Bohr en física es inmenso. La interpretación de Copenhague dominó comprensión de mecánica cuántica por décadas. Aunque ahora hay interpretaciones alternativas, la de Bohr sigue siendo influyente y sigue siendo posición seria en debates actuales. Y su enfoque filosófico, su énfasis en complementariedad, su reconocimiento de límites del conocimiento, su atención cuidadosa al lenguaje, todos estos han influido no solo física, sino filosofía de ciencia más ampliamente. Pero más allá de la influencia académica, hay sabiduría en las ideas de Bohr que es personalmente relevante. La comprensión de que diferentes perspectivas son complementarias en lugar de contradictorias, que el conocimiento es participativo, que hay límites en lo que puede conocerse que son fundamentales, no solo técnicos, que la realidad es más rica que cualquier descripción única. Estas son ideas que pueden transformar cómo se vive. Vivir con comprensión de complementariedad significa soltar la necesidad de que todo se resuelva en visión única coherente. Permite sostener tensiones creativas, permite apreciar múltiples perspectivas sin necesidad de colapsar a una, permite complejidad sin requerir resolución prematura. Esa es forma de estar en el mundo que es más flexible, más abierta, más capaz de navegar realidad compleja. Vivir con comprensión de participación del observador significa reconocer responsabilidad parcial en la experiencia, no responsabilidad total, como si se creara todo arbitrariamente, pero participación genuina a través de dónde se coloca atención, qué preguntas se hacen, cómo se interpretan experiencias. Esa responsabilidad parcial empodera sin abrumar. Reconoce agencia sin afirmar omnipotencia. Vivir con comprensión de límites del conocimiento significa soltar la ilusión de que se puede o debe saber todo. Permite comodidad con misterio. Permite no saber sin ansiedad. Permite curiosidad sin demanda de certeza absoluta. Esa es postura que es más humilde, más abierta a sorpresa, más capaz de continuar aprendiendo. Y vivir en el presente, reconociéndolo como momento de actualización de posibilidades, significa habitar conscientemente el punto donde el futuro se vuelve pasado a través del presente.
donde el observador es más que testigo pasivo, es participante en el proceso continuo de la realidad desplegándose, y esa participación, aunque limitada, es real, es significativa, es donde vive el poder personal genuino. Entonces lo que Bohr sabía, finalmente, es que el observador no es externo a la realidad observada. Es parte integral del proceso de observación, de conocimiento, de actualización de posibilidades. Y reconocer esto transforma la relación con el conocimiento, con la experiencia, con la realidad misma. No hace todo subjetivo o arbitrario, pero reconoce dimensión participativa que la objetividad clásica negaba. Y ese reconocimiento, vivido conscientemente, transforma el presente de momento que simplemente pasa a momento que se habita plenamente, donde el observador consciente encuentra su lugar no como espectador pasivo, sino como participante en el despliegue continuo de la realidad. Bohr lo sabía, y esa sabiduría, destilada de física cuántica pero resonando mucho más allá, está disponible para cualquier observador dispuesto a contemplar profundamente su propio papel en el proceso de conocer y ser.